Hola, hola, hola. Continuamos con el tema de derivados de ácido en la sección de los ésteres y vamos a seguir con la segunda reacción, que es la transesterificación. La transesterificación es la reacción de un éster con un alcohol para formar un nuevo éster. Por ejemplo, si hacemos reaccionar el etanoato de metilo, vamos a hacer reaccionar el etanoato de metilo, por ejemplo, con etanol, con CH3, CH2OH, puede ser en un medio ácido básico. Por ejemplo, aquí vamos a elegir un medio ácido sulfúrico catalítico, sulfúrico que actúa como catalizador. Y el resultado es que el metóxido del éster se reemplaza por el alcohol que hemos añadido, por el etóxido del etanol, y queda en el medio el metanol que formaba parte del éster inicialmente. Es decir, se va a reemplazar este grupo del éster por el alcohol que añadimos. A eso le llamamos transesterificación y en algunos casos tiene utilidad. Bueno, permite cambiar el grupo alcoxi de un éster por cualquier otro grupo, añadiendo el alcohol correspondiente. Vamos a ver cómo funciona el mecanismo de la transesterificación. Mecanismo. En una primera etapa, el éster se va a protonar en el oxígeno carbonílico con los protones del ácido sulfúrico, que actúa como catalizador. Esto hace que la polaridad del carbono se incremente, se vuelve más electrófilo y nos permite atacar con el nucleófilo que tenemos en el medio, que es el etanol. El etanol, con sus pares libres, ataca del oxígeno, ataca al carbono carbonilo, pasando la carga hacia el oxígeno y dando lugar al intermedio tetraédrico, que en una siguiente etapa elimina. Pero antes de pasar a la etapa de eliminación, hasta la llamamos adición, vamos a hacer un equilibrio ácido-base en el que capturamos con las bases del medio, por ejemplo el propio etanol, este protón, y el ácido sulfúrico nos protona el metóxido, que queremos sacar de la molécula como grupo saliente, por tanto lo protonamos. En ese momento el oxígeno cede el par y el metanol se va. Y nos deja el éster de etilo. CH2, CH3, este garabato que intento dibujar aquí. El éster de etilo queda aún con un protón y en una etapa posterior ese protón se libera al medio, lo capturan las bases del medio y nos deja nuestro éster. Bien, la reacción, como podemos ver, es catalítica. Se cataliza con los protones del ácido sulfúrico. Consumimos un protón en la primera etapa y liberamos al medio un protón en la última. Esta reacción también la podemos llevar a cabo en un medio básico. Por ejemplo, si al éster de metilo le añadimos etóxido en etanol, si me permites voy a representar por simplicidad, voy a representar el etóxido, o etóxido de sodio mejor, por ETO menos. Bien, pues en este caso también ocurre lo mismo. Se produce el cambio del metóxido por etóxido, dejándonos en el medio metanol. Metanol o metóxido. Metóxido me parece que es metóxido sódico. Bueno, que quedará en equilibrio con el etanol que hay en el medio. Vamos a hacer el mecanismo, a ver lo que nos queda como subproducto. Mecanismo. En este caso hablamos de una transesterificación básica. Bien, la primera etapa de la reacción va a seguir también un mecanismo de adición-eliminación y en una primera etapa el etóxido de sodio, el etóxido, va a actuar como nucleófilo atacando directamente al carbono carbonilo. En este caso no tenemos protones para protonar, pero el etóxido es buen nucleófilo. Es un buen nucleófilo y por tanto ataca sin problema al carbono, dándonos el intermedio tetraédrico que en la siguiente etapa ya elimina. No vamos a poder protonar el etóxido para sacarlo como grupo saliente, pero en esos intermedios sp3 el oxígeno cargado con carga
C de su par y saca cualquier grupo, aunque sea mal grupo saliente. Por tanto, efectivamente nos quedaría un metóxido sódico libre en el medio como subproducto. En el mecanismo de arriba, la primera etapa es eliminación, después tenemos un equilibrio ácido-base, pérdida de este protón que se va al medio y protonación del grupo que queremos sacar como grupo saliente, que es el metanol, el metóxido, y aquí se produce la etapa de eliminación, etapa de adición y etapa de eliminación. Bien, vamos a dedicar unos minutos más al vídeo y vamos a hacer una transesterificación con una lactona, con un éster cíclico. Vamos a borrar, por no pasar hoja, no nos merece la pena, vamos a borrar esto y estos garabatos y vamos a hacer una transesterificación con lactona. Vamos a dibujar, por ejemplo, la gamma butirolactona y la vamos a hacer reaccionar pues con un alcohol, por ejemplo, metanol con protones, o medio básico, metóxido metanol, eso a gusto de cada uno. Metanol con sulfúrico catalítico. ¿Y qué vamos a conseguir? Pues vamos a conseguir un producto en el que la lactona se va a abrir y el éster va a convertirse en un éster de metilo. Y nos va a quedar el alcohol en la propia molécula. En este caso no se rompe el éster en dos moléculas, sino que dado que es cíclica, lo que hace es abrir. Y bueno, por supuesto, vamos a hacer un mecanismo para practicar. Esto siempre igual, una vez que le vamos pillando el tranquillo, apenas hace falta estudiarlo. Los protones del ácido sulfúrico protonan el oxígeno. Podemos poner OH2+ también, el ion oxonio es más correcto, de hecho el sulfúrico, bueno, no, en este caso, como es sulfúrico metanol, sería esta especie la que podemos poner en vez del protón, es el metanol protonado, es la especie que predomina en un medio sulfúrico con metanol, y de aquí cogeríamos un protón dejando metanol libre, pero bueno, también podemos hacerlo así. Hay diferentes formas de pintar los mecanismos, un poco más o menos correctas, pero creo que a veces por simplicidad, pues... Y ahora, una vez que hemos protonado el oxígeno, el carbono se vuelve muy electrófilo y nuestro nucleófilo le ataca, produciéndose la etapa de adición. Así se produce la etapa de adición. Muy bien, este metóxido que atacó queda protonado y el grupo saliente es el oxígeno. El oxígeno tipo éter es el que se tiene que ir, por tanto vamos a cambiarle un protón hacia ese oxígeno para convertirlo en un grupo saliente. Las bases del medio recuperan este protón del metanol y un protón del medio, sulfúrico, protona el oxígeno para convertirlo en un grupo saliente. A continuación se cede este par, el oxígeno se va y ya tenemos nuestro éster de metilo. Y la lactona se abre, dejándonos aquí el alcohol. Solo falta quitar este protón que se lo llevan las bases del medio, por ejemplo los hidrógenos sulfatos. Vamos a ponerlo aquí como un protón, o el metanol, el propio metanol, que es más básico que el hidrógeno sulfato. Pues el propio metanol se elimina ese protón y de nuevo observamos la catálisis ácida, protón consumido, protón cedido al medio, y aquí obtenemos este hidroxiéster 1, 2, 3, 4. Es un 4-hidroxi butanoato de metilo, el 4-hidroxibutanoato de metilo. Bueno, pues nada, hemos practicado un poco con la transesterificación, la reacción que nos convierte un éster en otro éster. Y ahora nos queda trabajar un poco la formación de las amidas a partir de ésteres por reacción con amoníaco y aminas. En el siguiente punto, los reactivos organometálicos y la reducción de ésteres a alcoholes, y también tenemos una reducción de éster aldehído con un reductor modificado llamado Dival. Y vamos a ver también algo de la Claisen. Creo que lo vamos a hacer en este tema, la condensación de los ésteres, condensación de Claisen. Podemos dejarlo también para otro tema, para el último tema de la orgánica básica, pero igual lo comentamos aquí. Bueno, veremos a ver cómo llegamos de energías al final de este punto de los ésteres, porque tenemos también las amidas y nitrilos, se nos hace un poco largo el tema.